Buenos días, vamos a tener otro encuentro meditativo. Vamos a tomar este rato, esta horita, para volver a encontrarnos todos en el espacio temporal y mental para continuar nuestra práctica meditativa. Y vamos a comenzar, como es habitual, con la observación de la respiración. Es decir, cada uno va a buscar esa postura cómoda, confortable, que va a tratar de mantener sin cambiar durante la práctica. Lo ideal es sentado en una posición con la columna erguida, los brazos reclinados sobre las piernas, los muslos, la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo, de manera que rectifique toda la columna, los hombros con esa sensación de como si estuvieran abiertos hacia atrás, dando esa actitud y esa postura de presencia, de magnitud de la conciencia que se refleja en el cuerpo. Los ojos pueden estar cerrados, entreabiertos o abiertos, en el caso de abiertos, con la mirada desenfocada, como si mirásemos a través de los rabillos de los ojos. Y entonces vamos a tomar conciencia primero que todo del lugar que ocupamos en nuestra sala, en nuestro espacio donde estemos. Si estamos solos, si nos acompañan. La intención de la práctica. La postura, como hemos dicho, conciencia de la postura, del cuerpo. De los sonidos ambientales. Entonces vamos a enfocar nuestra atención a la respiración. Estas prácticas van dirigidas al trabajo de la atención a través de la concentración, de la atención dirigida, enfocada. Vamos a intentar conseguir una estabilización de la mente, de manera que podamos estar ahí enfocados durante el tiempo que decidamos con la menor distracción posible. Ello se puede conseguir a través de la práctica. Y esto nos va a ser muy útil en la vida en todos los aspectos. Entonces vamos a comenzar notando la respiración. Notaremos la respiración tal cual es, sin modificarla. No haremos ninguna práctica de yoga, pranayama, ni otra práctica cualquiera. Sencillamente vamos a tomar conciencia de la respiración tal cual es. Notamos la entrada de aire y la salida de aire. Notaremos las sensaciones que acompañan este movimiento del aire por las fosas nasales. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos notar todo el trayecto hasta el movimiento del abdomen, hasta que se llenen los pulmones. O podremos enfocarnos en esta zona del triángulo superior, sería labio superior, fosas nasales, base de la nariz. Este triángulo que se conforma en esta zona, podríamos enfocarnos aquí. Es una área más reducida que va a facilitar que la agudización de la atención se consiga más rápido. De la otra manera, cuando observamos la respiración en todo su trayecto, vamos a conseguir una relajación más profunda. Por lo tanto, se podría, si elegir según la circunstancia, según la persona, atender de una manera u otra a la respiración. Para las personas que comienzan, quizás notar todo el trayecto respiratorio. Si uno está en una cierta inquietud o nerviosismo por algún motivo, también notarlo, toda la respiración en todo su trayecto, hasta los pulmones, notando el movimiento que se realiza en el abdomen, cavidad torácica,
como notando las sensaciones en toda el área del trayecto respiratorio. Si ya hemos hecho prácticas muchas veces y hay un cierto entrenamiento, estamos en un estado de relajación previo ya adquirido, pues vamos directamente a notar la respiración en este triángulo que decíamos. Por lo tanto, vamos a hacerlo así. Vamos a elegir, cada uno va a elegir cómo prefiere observar, en qué zona va a centrar la atención, porque va a notar, además de la respiración, de la entrada y salida de aire, del ritmo respiratorio, de las paradas entre los movimientos de inspiración y expiración e inspiración, va a notar las sensaciones en esas zonas del cuerpo. Cualquiera, cualquier sensación. Y no las va a analizar. Sencillamente va a atender a la sensación pura, tal cual es, sin interpretarla, sin nombrarla. Solo nota la sensación pura. Durante la práctica va a mantener una cierta alerta de trasfondo para reconocer si nos distraemos, si nuestra mente, nuestros pensamientos se han ido a cualquier preocupación, cualquier tema, recuerdo, sensación en otras zonas del cuerpo. Todo esto serían distracciones. Por lo tanto, va a estar alerta por si esto sucede. Y si sucede, volvemos de manera suave y amable, con conciencia, al objetivo de la práctica, que es atender a la respiración. Mantendremos este trasfondo de alerta para darnos cuenta si esto pasa, que es normal, evidentemente, que nos pase. Por lo tanto, durante la práctica vamos a mantener este ejercicio de observación, de manera que vamos a ganar conciencia y la mente se irá estabilizando, calmando y el cuerpo también. Al final de toda la práctica podremos hacer preguntas y respuestas. Por ahora, durante la grabación, solo haremos las prácticas, los momentos que haremos de descanso y al final podremos intercambiar. Así que comenzamos hasta que suene el gong.
En estos segundos o minutos vamos a mover el cuerpo si alguien lo necesita, cualquier necesidad para continuar con otra práctica. Hemos trabajado la respiración, atendido. Normalmente las prácticas las hacemos un poco más largas, pero queremos aprovechar la hora eh, para que en una hora podamos hacer distintas prácticas, ¿sí? Distintas técnicas. Y así después a nivel individual cada uno pueda pues estar, si lo desea y lo necesita, y es lo recomendable, más tiempo. Es decir, unos 20 minutos, 24 minutos o media hora. Con una de ellas estaría muy bien descansar y poder hacer otra. Si hay tiempo suficiente y si uno se puede organizar, pues perfecto. Una hora al día estaría muy bien. El que pueda más perfecto, el que puede menos, pues también. Lo que se pueda, cada uno con su rutina. Y siempre tratar de buscar un espacio en casa de tranquilidad, que no haya distracciones, y si puede ser el mismo, se recomienda también, ¿no? Que crear un ambiente propicio para ello. Entonces, estas prácticas, pues ya otras veces lo hemos dicho, pero ahora en este minuto lo comentamos, son para enfocar, y vamos a usar distintos objetos, utilizándonos a nosotros mismos. Vamos a usar, como hemos visto, la respiración, podemos trabajar la atención a las sensaciones corporales, que no lo haremos hoy, que toma más tiempo, ya lo hemos hecho en alguna práctica. Podemos observar los pensamientos, es decir, el funcionamiento de la mente, todo lo que suceda, aparezca en el campo mental, tomar conciencia de ello, sin entrar en los contenidos. No vamos a trabajar ahora conciencia del contenido del pensamiento, vamos a observar. En la práctica que vamos a hacer ahora seguidamente, sería observar, ¿no? Observar si aparece algún pensamiento, alguna imagen, idea, recuerdo, formas mentales en el espacio mental, tomar conciencia de lo que está sucediendo ahí, en nuestra mente, y soltarlo, porque la idea es estar atento, no dar vida, dar fuerza, ni estimular, ni dar una consecución a los contenidos mentales. No vamos a analizarlos en sí mismos en esta práctica. Solo vamos a atender a lo que sucede. Y si atendemos con totalidad, vamos a ver qué pasa. Es decir, la idea es estar atento a, como si fuéramos un vigilante, que esa es la atención la que vigila, la conciencia que vigila, que atiende a lo que está sucediendo en mi mente, en el espacio mental. Todo lo que vaya apareciendo en ese espacio, emergiendo, surgiendo de sí mismo, que es muy interesante poder tratar de ver cómo emerge, cómo surge, cómo aparece ese pensamiento o ese recuerdo, esa imagen en el espacio mental. Vamos a atenderlo. Y si atendemos con totalidad, ver qué pasa con eso que está ahí, con ese fenómeno mental, con esa forma mental. Si hay algún momento en el que inicia la práctica, o persona que comienza, o aunque no comience, que lleve tiempo, pero nota inquietud, malestar, nerviosismo, ansiedad al observar los pensamientos, lo que sucede en mi mente, puede volver a la respiración en cualquier momento. Siempre tendremos ese anclaje de la atención a la respiración, siempre de base, está ahí. Volveremos a ello cada vez que necesitemos que nuestra práctica pues no va bien y que hay una cierta inquietud, desasosiego, malestar emocional o psicológico. Volvemos a la respiración, volvemos a ecuanimizar, calmar, notando la respiración como ya hemos hecho. Así que siempre empezaremos y tratar de empezar siempre con la respiración y volver a ella cada vez que se necesite. Entonces, ahora vamos a atender a la
a los fenómenos mentales, vamos a observar los pensamientos. Va a sonar el gong 2 veces. Primero voy a sonar primero, vamos a atender a la respiración, notándola tal cual es, como ya hemos hecho. Vamos a estar así poquitos minutos. Cuando suene el segundo gong, entonces, cambiamos el foco de atención y vamos a notar, vamos a observar eso que suceda, eso que pueda aparecer, ese pensamiento que puede surgir en mi mente, en mi espacio mental. Lo vemos, verlo, estaremos vigilando, notando. Y también de trasfondo vamos a tener aquella alerta por si me distraigo, por si me voy en uno de estos pensamientos, por si me he distraído. Y volveremos amablemente aquí a la conciencia de la hora, de la intención de la práctica, de estar consciente, de estar atentos para poder notar ese pensamiento. Puede que lo notemos cuando ya el pensamiento está en su curso. Y ahí entonces observarlo directamente, diríamos casi de frente, verlo, ver eso, ver qué pasa. Puede que lo notemos cuando está casi comenzando, puede que lleguemos incluso a notar ese impulso de emergencia de un pensamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a enfocarnos en nuestra respiración. Vamos a notar la entrada y salida de aire y las sensaciones que acompañan el movimiento respiratorio. Tomamos conciencia con amabilidad, sin presión.
Vamos a enfocarnos en los pensamientos. Vamos a atender a cualquier forma mental, fenómeno mental que pueda aparecer. Notar cómo funciona la mente. Notar todo lo que pueda aparecer en mi campo mental, en mi espacio mental. Pensamiento, imágenes, fantasías, recuerdos. Observarlo y soltarlo. Dejarlo ir, sin retener, sin identificarnos con esa forma mental, con ese pensamiento. Ved los pensamientos, las imágenes, como si fueran nubes que pasan por ese cielo de mi mente. Y mantenemos la alerta por si me distraigo, volviendo a la práctica con amabilidad, sin presión.
Muy bien. Continuamos la práctica. Ahora podemos descansar unos segundos y vamos a continuar trabajando en la siguiente, pues, alguna emoción. Cuando hicimos la charla aquella de los 4 virtudes del corazón, pues hablamos de estas 4 principales, pues, estados, emociones profundas o incluso sentimientos como el amor. Podemos trabajar alguna de ellas hoy. Por ejemplo, la compasión, y yo sé que recuerdo que hace poco trabajamos la alegría, fue la última que hemos cultivado, intentado cultivar unos minutos. Podemos hacer pues el amor o la compasión. Pienso que la compasión es un buen momento, con tanto sufrimiento individual y colectivo, pues podemos trabajarla, si me parece una buena práctica para el estado actual de tanto dolor y de tanto sufrimiento. No es lo mismo dolor que sufrimiento, hay mucho, mucho dolor, también hay sufrimiento. Y entonces en esta práctica vamos explicando mientras algunos pueden pues moverse, ir al baño, lo que necesiten. Vamos a, recordamos que la compasión es aquella aspiración profunda de la mente y del corazón. Hay una sintonía, hay una capacidad, primero sintonizamos, empatizamos con ese dolor, con ese sufrimiento que tiene esa persona, ese grupo de personas, ese animal, y lo sentimos. Al conectar con ese dolor, con ese sufrimiento, pues hay una aspiración profunda en nosotros, en nuestro corazón, y también una análisis y un pensamiento o una intención mental de ayudar, de que eso se alivie, de que ese dolor cese. Pero más allá del dolor concreto, particular, que pueda haber, más profundo, la tradición budista habla de que las causas, la raíz, lo que genera ese sufrimiento, también se disuelva. Es decir, que se resuelva la causa del dolor. Es como ir a la raíz del dolor, del sufrimiento, que pudiéramos decir que hay distintos niveles, ¿no? Es decir, hay niveles de profundidad de las causas de los fenómenos o de las situaciones que vivimos y experimentamos, ¿eh? Porque podemos ir desde el nivel concreto. Si te duele, voy a poner un ejemplo muy simple, por ejemplo, si tienes un dolor en la punta del dedo porque te diste un golpe, pues evidentemente que la causa del dolor es el golpe, pero puedes ir más allá de que el dolor, la causa del golpe haya sido porque no estás atento, pero más allá puedes ver que la causa de que no estés atento es porque tienes pues alguna dificultad concreta que estás atravesando, y más allá puedes ir a entender profundamente a otro nivel, ¿no? De que eso tiene que ver con un estado concreto, particular de tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay niveles, 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 niveles que podríamos decir llegar hasta lo que es la raíz profunda. Cuando hablamos del sufrimiento, ya no del dolor, el dolor sí tiene una causa concreta, que es el golpe que te has dado, que es la falta de atención, pero el sufrimiento es cuando ese dolor se hace patológico, entre comillas, hablando del término médico, cuando ese dolor nos identificamos con el dolor y aparece el dolor psicológico, el sufrimiento psicológico. Puede que haya dolor en el dedo, pero que la persona esté tranquila, que siga estando pues tranquila y feliz incluso aunque le duela el dedo, o nivel mental o nivel emocional. Puede que aparezca el sufrimiento psicológico por el dolor del dedo. Hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, cuando hablamos ya de sufrimiento, podríamos aquí filosofar sobre el sufrimiento, pero en esencia vamos a sintetizarlo porque estamos en práctica y no en conferencia. Ese dolor en todas las tradiciones está hablando de la ignorancia de el sentido de tu vida, la ignorancia del sentido de la vida, la ignorancia de la existencia, la ignorancia del por qué. Y esa es la búsqueda, es decir, que iría a un nivel más profundo del sentido de la existencia, del por qué, del para qué. Y cuando realmente
el individuo y la persona pues está perdido entre comillas en lo que es la vida, la existencia, su vida, pues hay una, pudiéramos decir, una ignorancia psicológica sobre sí mismo, sobre el sí mismo, y a un nivel filosófico también, ¿no? Sobre la existencia, sobre la humanidad, sobre la vida, sobre lo que, el sentido del estar y del ser, ¿no? Va por ahí, ¿no? Por eso es que está el tema de la identificación con, si te identificas con el dolor concreto, con el dolor específico, aparecería el sufrimiento psicológico. Y de que aparezca un sufrimiento psicológico va a depender mucho del sentido, ¿no? De con qué te identificas como ser. ¿Eres ese dedo o tenemos un dedo? Es decir, esto es para analizarlo después y estudiar y valorar esto, ¿no? Y pensarlo, investigar sobre el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, entonces la compasión va dirigido a esto, ¿no? A conectar con ese dolor y con ese sufrimiento que tenemos todos los seres humanos encarnados, unos más, unos menos, y de esa aspiración profunda de que cese el dolor y el sufrimiento y las raíces, lo que hay detrás de lo concreto, para que realmente todo ser pueda vivir en un estado de armonía y de felicidad interna, plena, que es la eudaimonia que hablan algunas tradiciones y algunos filósofos, ¿no? Esa armonía interna, esa realización interna en sí mismo, ese equilibrio emocional, ¿vale? Entonces vamos a practicarlo y la práctica, pues vamos a buscar cada uno, pues algún objeto, alguna persona, alguna situación que le genere compasión, es decir, que realmente ese dolor, ese sufrimiento hace que se active en ti, que despierte en ti esa aspiración y ese deseo de felicidad, de realización, de salud, de bien. Vamos a pensar, vamos a buscar la imagen y vamos a sobre esa persona o sobre esa situación o sobre ese colectivo o sobre la humanidad o lo que fuere, vamos a proyectar esa aspiración y vamos a visualizarlo sano, feliz, realizado, con todo su potencial. Si es alguien en concreto, con todo su potencial expresado, con esa plenitud, con todo ese potencial que tiene cada uno, que tenemos cada uno, de realización, de armonía y de felicidad. Entonces, vamos a hacer ese movimiento desde el dolor, desde la limitación, hacia esa proyección mental de ver y de sentir a esa persona o a ese grupo humano o a ese grupo animal o a ese mundo o a ese colectivo, lo que fuere, vamos a sentirlo y verlo en su totalidad, feliz, realizado en todo su potencial. ¿Vale? Vamos a intentar cada uno buscar algo específico que le sea fácil conectar y que ese deseo y esa aspiración de bien y de realización y de superación de esa limitación y de ese dolor y de ese sufrimiento sea posible. ¿Okay? Sí, vamos a cultivar la compasión. Volvemos a colocar la postura y vamos a buscar esa imagen o esa situación o esa persona que sufre. Y vamos a pensar, vamos a sentirla y vamos a ver cómo se alivia. Vamos a proyectar mentalmente, sintiéndolo y pensándolo, esa imagen de salud, de felicidad, de realización de esa persona, personas, reinos, planeta, seres.
Soltamos esa imagen, esa intención y vamos ahora a sentirlo en nosotros mismos. Esa aspiración, esa intención de realización de todas nuestras cualidades y potenciales. Esa aspiración de plenitud, esa felicidad, ese bien en cada una de nuestras células, en nuestra totalidad. Esa armonía y ese bien en todos nuestros planos, en todo nuestro ser. Permanecemos contemplando, sintiendo ese potencial que se expresa sin identificar detalles, notando esa abstracción de plenitud y de bien, sin discurso. Volvemos a la respiración, abrimos los ojos, volvemos aquí ahora.